Hola, soy Elena. Bienvenidos a Hope Lab Podcast. Hoy en el experimento de esperanza que vamos a conversar, que vamos a estudiar, nos visita Ashley Williams desde Guatemala. Hoy vamos a trascender fronteras, vamos a trascender idiomas, pero vamos a tocar una realidad que la tenemos en todos nuestros países, especialmente en Latinoamérica, de forma muy palpable y que a mí particularmente me toca, me emociona de manera importante porque esta área en la que trabaja Ashley, yo también la trabajé hace muchos años y definitivamente marcó un antes y un después en toda mi carrera. Así que sin más, le doy la bienvenida a Ashley. Hola Ashley, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien. Tenemos con nosotros a la gringa. Ella no tiene tema con que le digan gringa. De hecho, su empresa lleva este nombre y es una empresa diferente, una empresa social que cuando he estado leyendo para traer a Ashley, pensaba de reconstruyen una puntada a la vez, nuevas oportunidades. Bienvenida, Ashley. Gracias por recibirme y pues cuéntame de qué vamos a platicar. Pues vamos a platicar, primero vamos a abrir boca porque es parte importante de tu historia y de por qué haces lo que haces. Cómo una joven estadounidense llega a Guatemala y decide quedarse, y decide transformar su vida y decir, como muy popularmente, de aquí soy y aquí tengo algo que hacer. Pues yo tengo una vida muy diferente, podrías decir, a, a muchas personas, en el sentido de que tuvo dos papás que me permitieron hacer mucho en mi adolescencia, me presentaron a muchas cosas. Por ejemplo, mis papás adoptaron 2 niños de Romania cuando yo tenía 12 años y no adoptaron 2 bebés, como muchos esperan, ay, adoptaron bebés de otros países y esa polémica, sino adoptaron 2 niños ya grandes, y para mí me marcó muy fuerte porque yo crecí en un pueblo en los Estados Unidos donde yo no conocí, o mejor, en una burbuja como muchos, donde yo no conocía cómo estar bien en Estados Unidos, Guatemala o Honduras y no conocer pobreza, ¿verdad? Entonces yo estuve en esa misma burbuja en los Estados Unidos y mis papás me invitaron a acompañarles a recoger mis hermanos de los orfanatos y conocí por la primera vez en mi vida pobreza, pero era una pobreza de que en lugar de asustarme, como que me abrió la mente y yo decía, uf, hay algo en esta vida que yo puedo ser parte de, hay como un propósito desde niña, me sentí como llamada a estar en áreas así. Entonces, durante toda mi adolescencia, yo iba viajando a diferentes países, incluso estudié no en un área pobre, pero estudié un semestre en Alemania, donde yo acostumbré de muy joven, 13 años, de estar muy lejos a mis papás. Eso fue en los 90, entonces yo no tenía Facebook para comunicar con mis papás o FaceTime. Era un correo si tenía suerte de encontrar una computadora y las llamadas eran como que 10, $20 el minuto. No sé si recuerdas en los 90 Sí, cuando viajaba. Entonces ahí es donde yo me empiezo no sé, mis papás me abrieron muy joven para estar lejos y estar en otra cultura. Entonces, pero específicamente en un país con necesidad fue cuando fui por mis hermanos y sentí yo estando en áreas vulnerables. Eso es como un poquito del inicio. sí, y evidentemente te expones a una realidad
diferente, salir de la burbuja, perdés el temor, porque es y el también el temor al juicio, que yo creo que es algo a lo que nos exponemos mucho los que optamos por esta vida diferente y de servicio y de exponernos a no solamente a peligros por la naturaleza de los lugares, sino también al juicio de las otras personas que por qué no llevó una vida más normal, por qué no estudió en la universidad en los Estados Unidos y se quedó allá muy tranquila sin tener que aprender otro idioma, sin tener que salir de la comodidad de su familia, de su núcleo, donde hay contención y hay protección, sino que sale a Guatemala, eh, y que y que, de hecho, Ashley, hay una parte que a mí me llamó mucho la atención de tu historia, que no sabías dónde quedaba Guatemala. No, Eh, entonces, no. así de radical fue la decisión. Sí, mira, yo mi juventud en los Estados Unidos, de estar viajando algo muy fuera del común, del pueblo donde yo venía, si han visto películas de sureños nacen en el sur, crecen en el sur y se quedan y hasta que se mueren, y hay muchas personas que ni han salido del estado, mucho menos a otro país. Pero yo no me sentí rara o juzgada, yo me sentí como un orgullo de que yo sí conozco vida. No sé, yo siempre he tenido eso de mí, de que soy atrevida, me gusta, lo llevo como honor de que, mira, yo conozco más allá, yo no solo conozco eso. Entonces, cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años, yo quería mudarme a otro país, yo ya no quería estar en los Estados Unidos, pero mis papás no me permitían y por eso yo empecé a patrocinar un niño. Había un anuncio en la tele muy popular creo que en los principios de los 2000, que era: "Por $1 al día puedes salvar la vida de un niño". Entonces yo decía: "Guau, eso podría ser yo, quiero hacer algo". Como mis papás no me dejaban ir a vivir a Rumania, yo decidí patrocinar un niño, y cuando me llega el papelería, resulta que el niño es de Guatemala, y me confundió mucho porque, eh de que dicen de que el estudio es 1000 veces mejor en Estados Unidos, mentiras, pajas, como lo quieres ver. Nosotros solo nos enseñan que el sur de la frontera es México y Colombia. No nos hablan de Centroamérica, Guatemala, Honduras, no, ni idea. Entonces, cuando mandan el niño que es de Guatemala, mío, me confundí mucho porque yo decía a mi papá: "Pero mira, el niño es de África, pero parece mexicano". Entonces, mi papá me decía: "No, es que Guatemala está en Centroamérica", y fue todo un tema que yo no sabía dónde estaba Guatemala. Entonces, eso es lo Sí, que mi primer contacto con Guatemala fue así, con el niño Miguel Antonio. con Miguel Antonio, que ahora ya es un caballero, ya está grande después de todos estos años, pero entras y vos ibas a todo o nada, sin darte cuenta. Ibas, te expones a una realidad muy difícil, muy crítica, en un ambiente muy complicado de donde habían pandillas, donde hay aquí en Honduras son los muchachos, donde hay un ambiente, eh, llamado hostil, pero no te hizo echar para atrás. No ibas como muy clara en lo que querías, y de todo este recorrido que llegas, si querés hacer como un highlight de algo de esta experiencia espectacular, y cómo desde esta situación llegas a las cárceles. Bueno, hay mucho que decir ahí. Primero, yo llegué a Guatemala porque mi papá me dijo que era una estafa lo de mi patrocinato del niño. Llego, conozco, compruebo que Miguel es real, empiezo a voluntariar en el orfanato, decido que me voy a quedar porque cuando llegué a visitarlo yo ya era mayor de edad y yo decía a mis papás que yo me mando mi vida, yo quiero quedarme en Guatemala. Me encantaba la cultura de saludar,
de que la gente, hay una, no sé, cálida de vidas, la gente es muy amable en Latinoamérica y en mi país, ya sabes, suerte si tienes, si te toman en cuenta que si te miran en los ojos, ¿verdad? Entonces, yo decido quedar, estoy voluntariando en este hogar de niños y me di cuenta de algo que muchos niños venían desnutridos, maltratados y de repente después de unos meses cuando se mejoran, ante la vista se mejoran, el Estado los regresan al mismo hogar o mismo familia en que venían. Entonces, yo en mi inocencia pensaba de que, bueno, si los volvieron es porque la familia está mejor. Mis papás no me enseñaron de niña a no confiar en el sistema. Mis papás me hicieron a alguien que confiara en el sistema. Entonces, para mí me quedó un shock fuerte, aunque estaba en otro país, que el sistema no funcionaba. Que a unas semanas o unos meses el mismo niño regresaba de nuevo, abusado de nuevo, desnutrido de nuevo, lo que quieres ver, todo había pasado. Hasta que un día un niño no regresa porque termina asesinado a manos de su padrastro. Y yo decía, eso no puede ser, no, mi fin no es estar voluntariando en un hogar de niños, yo quiero hacer algo más para que un niño nunca tenga que llegar a un hogar de niños, para que las familias están bien desde un inicio. Entonces, una niña llega al lugar, la mamá la había prostituido. Y es una niña de 14 años. Y yo decía, para que una madre pueda vender su propia hija, eso es como lo peor que puede pasar. Y yo no voy a esperar que Guatemala la regrese a la familia, porque tarde o temprano es lo que hacen con todos. Entonces yo decido que yo me voy a ir de donde es esta niña, de lo que estabas hablando, y la gente me comentaban que era de la limonada. Yo no sabía nada de español. Y yo, la limonada, es una colonia en la playa, ¿qué tal? Y no, resulta que es uno de estos barrios que está sobre los barrancos de Guatemala, en la ciudad capital. Largo historia corto, yo me fui en bus rojo, porque en ese tiempo eran los bus rojos, no sé si recuerdas. Entonces, Sí. no, yo fui en bus, fui a la limonada así sin saber español. Un Termino ese día caminando la limonada donde conocí a personas que son pandilleros, y por no saber español, yo terminé comprometiendo un tatuaje. No sabía que yo estaba diciendo sí a un tatuaje, yo estaba diciendo sí porque no entendía nada. Pero sin saberlo, muchas personas me han preguntado, tanto aquí en Guatemala, aquí en El Salvador. Anteriormente me invitaban seguido a El Salvador porque no entendía cómo la gringa sigue con vida cuando ha trabajado con cabecillas del barrio 18 y con cabecillas de la Mara Salvatrucha. Y yo decía, es porque a mí no me ven como pandiera, yo no soy pandiera. A mí me conocieron como la gringa perdida loca en la limonada que se tatuó y se hizo famosa en el barrio. Y yo nunca me presenté como pandiero. Yo dije, muchas personas llegan con un fin de trabajar con pandilleros. Yo no llegué a Guatemala con un fin de trabajar con pandilleros. Yo vine a Guatemala a conocer el niño que yo estaba patrocinando. La vida me guió, Dios me guió y me llevó a la limonada con un propósito que quería ver cambio. Y mi propósito no era cambiar la vida de pandilleros, sino era ver cambios radicales en Guatemala. Entonces, yo nunca hablaba con ellos de temas de delincuencia, nunca hablaba con ellos nunca me traté de ser pandillera para que me aceptaran. Yo simplemente fui yo, la gringa loca. Nunca cambié la forma de vestirme para ser aceptados, entonces nunca me vieron como un pandiera. Muchas personas que yo he visto que han ido a trabajar con pandilleros en El Salvador o Guatemala han terminado muertos o han tenido que ir huyendo por amenazas, porque para ser aceptados han pensado que tenían que hacer ciertas cosas que confundan a los chicos al final. ¿Tú vienes a ser una persona tú o vienes a tratar de ser como nosotros? Entonces yo desde un Exactamente. inicio siempre fui yo, la gringa loca. Nunca fui, la gente sube a mi carro y casi siempre tengo Taylor Swift. Y la gente cuando sube a mi carro dicen, pucha, vas a tener reggaetón o no sé, y en esos tiempos de Don Omar y no sé qué más, y yo, pues a mí no me gusta esa música, no me gusta el reggaetón, entonces, ¿por qué me voy a estar cambiando quién soy yo para, para ser aceptado? Entonces, eso me ayudó mucho. Yo terminé pasando a vivir en la limonada donde viví 3 años, donde aprendí español,
y donde encontré la realidad, una realidad de que yo no había experimentado en los Estados Unidos, y es eso, nacer culpable. Una persona que nace pobre no se puede, no te puedes comparar. Muchas veces venimos nosotros, personas de afuera, y queremos ayudar y queremos hacer cosas, pero nosotros nunca vamos a entender lo que uno necesita que nació en una situación así. Si yo hubiera nacido en esta misma situación, tal vez peor hubiera sido yo como delincuente o lo que sea, pero viviendo ahí me di cuenta que no hay un debido proceso, que no hay oportunidad de trabajo como hay aquí, porque siempre dicen, yo he escuchado, me imagino que en Honduras es igual, no sabes cuántas becas se echan a perder porque nadie se aprovecha. Sí, Pucha, eh, en Alemania suerte hay si los papás están levantando a sus hijos para ir a estudiar. sí. Es como es una situación donde si yo de niña, mi mamá no me hubiera jalado por el pelo a ir a estudiar, yo nunca hubiera ido. Yo odiaba la escuela de niña. Entonces, me pongo a pensar de que hay tantas cosas que desde afuera parece de que podemos resolver, pero realmente el cambio, la verdadera cambio y ideas ya están allá adentro. Y eso es lo que yo vine a descubrir viviendo en la limonada, que me llevó a las cárceles por la justicia, o mejor dicho, falta de justicia. Es un ciclo vicioso tanto aquí que en Honduras, que en muchos donde no hay este debido proceso, personas inocentes entran a la cárcel y salen culpables, porque en la cárcel aprendieron a delinquir y cuando salen libres no hay oportunidad de trabajo porque ya están tachados. Sí, Hay es, mucho en una bola ahí. no, es que es un problema, o sea, es justamente tenía una reunión esta semana de trabajo y es que llegábamos a ese punto. No es una realidad, una microrealidad como la de la limonada, es es un nido de situaciones de conflicto y cómo llegar a todos y cómo tener un impacto realmente efectivo. Y esto que comentás del respeto a la realidad de las personas es fundamental, es llegar con respeto, es, como aquella parte de la Biblia de la zarza ardiente de entrar descalzo, para mí eso es entrar sin prejuicios, entrar Ujú, a un terreno sagrado y respetar lo que ahí hay y adaptar a la realidad las soluciones. ujú. No querer que esa realidad se adapte a mis soluciones, porque yo soy la todopoderosa y la que todo lo sabe, sino como llegar a esta negociación de poder, encontrar un punto en común y poder echar para adelante. Y, y ahorita que te escucho, yo me recuerdo, y hay una de paralelismos en mi historia, pero este podcast no se trata de mí, pero sí me da herramientas para seguir. Em, cuando conoces la cárcel y ves esa realidad, que es una realidad muy diferente a la cárcel que puede haber habido en los Estados Unidos, que es la que miramos en las películas, em, total, son Nada como que ver con nuestras nada que cárceles. ver. Son como microciudades, como microculturas ahí insertadas en la que cada quien se las arregla como puede y para lo que puede. Eh, pero cuando entras ahí, ¿qué es lo que más te impactó de lo que viste? Mira, cuando yo entré a las cárceles la primera vez, lo que me impactó era, yo vivía en la Limonada y yo tenía miedo de ir a la cárcel precisamente porque lo que vemos en los medios, en las películas de las cárceles de mi país que son un horror. Entonces, eh, lo que me impactó a entrar es cuando las mujeres me acercaban, yo esperaba así como diablas, te soy sincera. Yo dije, gente sin dientes, gente que me van a estar toqueteando, y cuando yo vi los rostros de las mujeres, yo no miraba monstruos, yo miraba personas como yo. Yo decía: "Eso podría ser yo, eso podría ser yo", y lo que me llamó mucho la atención, y no lo ha platicado en otras entrevistas, y me gusta mucho que podamos platicarlo ahorita,
tenemos un ciclo muy violento aquí en Centroamérica. Yo no puedo hablar de otros países porque solo aquí he trabajado mucho en cárceles. Es que la cárcel parece el barrio. No sé si te has conectado las piezas ahí, pero me dice mucha gente, porque vienen gente de dinero a la cárcel, Ajá. ya sabes, por lavado Sí, o por diferentes cosas. Y dicen: ¿Cómo está tan cómoda la gente en este horror de lugar?". Y cuando yo veo que es como el barrio, es como la limonada hecho solo para mujeres. Y ya tenés tus grupos de gente que controlan, tenés las señoras que venden, tenemos todo está como el barrio. Entonces, yo veo mucha gente que pasan toda su vida adulto dentro y fuera de la cárcel cómodamente, porque el barrio está hecho para que ellas están cómodas en la cárcel. Es como que tenemos el ciclo está hecho para mantener la gente en su lugar, y hacemos las cárceles como un lugar cómodo para ellos, para sí. mantener este como, no sé, como Hay ese estratos sociales. sesgo. Adentro de la cárcel hay estratos sociales. Hay Está el cárceles diferentes. y hay el de la suite, Ujú. el de todos privilegios, pero está el que alquila un colchón para dormir. O en el puro Entonces piso, o en el baño. o en el baño. Y entonces están Ujú. los, aquí en el centro penal en San Pedro Sula se le llamaban hogares a las habitaciones comunes donde dormían 200, pero también estaba el privado. Mm. Entonces, Y no es por delito, es por sí, es por capacidad adquisitiva. ujú, Entonces, a ujú. eso son microculturas, microeconomías de el que corta pelo, el que vende, malteadas, el que barre. Es un modo vivendi ahí de cada quien se las arregla como puede y cada quien toma sus decisiones de cómo salir adelante. Ahí, Es una pintura de lo que tenemos afuera en un espacio pequeño. totalmente. ¿Quieres conocer? Es como dice Nelson Mandela: ¿quieres conocer un país? Conocer sus cárceles. Y Sí, ahí vas a ver. Y yo creo que sí, ahora analizándolo aquí contigo, la cárcel, dicho y hecho, así era. Era la población libre, pero adentro. Y así adentro. es como se ve afuera. Así la gente de dinero adentro de la cárcel nunca se trataba con la gente pobre de adentro, o la gente pobre llegaban a ellos a hacerles la limpieza, a hacerles las cosas, y qué interesante, nunca había indagado tanto a eso. Sí, es de verdad todo un estudio ahí, si lo querés ver desde un lado más académico, un estudio sociológico, psicológico del comportamiento y de cómo suceden las situaciones. Pero conociendo esta situación, yo entiendo que la serigrafía de la gringa comienza dentro de la cárcel. Sí, sí, ahí es donde se inició la empresa. Es interesante, nunca me imaginé en mi vida trabajar con pandilleros, que eso me ayudó mucho en poder pandilleros. Nunca en mi vida pensaba en ser empresaria. No sé si eso necesariamente me está ayudando. Siempre mi pasión era derecho, por eso estudié derecho, pero ahora estoy sacando la maestría en negocios porque aquí estoy. Em, pero algo que sí aprendí en estos 20 años es que las personas donde están ya saben lo que necesitan. Muchas veces muchos ONGs, muchos grupos religiosos llegan con lo que creen que necesitan. Les dan Sí, regalos, les dan cosas y, mm, yo me pongo en el lugar de ellas. Si me dices a mí o dices a cualquier niño: "Te regalo algo secreto o te doy $500", ¿qué te va a responder el niño? El niño va a querer quinientos $500. dólares porque puede comprar lo que quiere. Sí, Entonces me das cuenta, ellos me dijeron en la cárcel que si yo quería ayudarles, querían trabajo. No era una gringa entrando de savior, como lo quieres ver, ujú. eh, diciendo eso les va a ayudar, sino yo vine así ignorante, yo no tenía idea cómo les puedo ayudar.
bueno, si nos quieres ayudar, queremos trabajar, porque tenemos familias afuera que tenemos que mantener. Y eso fue cabalito antes de la famosa extorsión, cuando empezó las extorsiones en el 2009, 2010. Em, ya estaban diciendo ellos mismos lo que necesitaban para prevenir la extorsión, porque la mayoría de las personas que ejecutan extorsiones, tanto aquí que en Honduras, no son pandilleros. Son personas contratados por pandilleros para hacerse dinero para mantenerse vivos y sus familias vivos. Entonces, ellas me Sí, dijeron que querían trabajo. es esta situación de la sobrevivencia adentro, ¿no? Que hace Ujú, que sucede. Yo conocí casos de mujeres, estamos hablando de una población de 9 a de 9 de por cada 9 hombres, una mujer, y ujú, que mujeres que se llegaban a prostituir 3 veces al día por desayuno, almuerzo y cena. mm, Entonces, es la realidad, es lo que podían, es lo cómo también generaban dinero para sus hijos que estaban afuera. Es una realidad que quienes la hemos trabajado nos hemos quitado mucho de tabús, de juicios, de porque es una realidad que es de conocerla para creerla y hasta ujú. para entenderla. Sí, sí, es que Entonces, la serigrafía de la gringa llega como esta oportunidad no solamente de generar ingresos, sino también de poder generar una oportunidad de dinero, pero en el bright side. en adentro, sí. Sí, Sí, ellas aprendían serigrafía ellas solas. De hecho, nadie se animaba en ir a enseñar la serigrafía por miedo. Entonces yo bajaba videos de YouTube, los quemaba DVDs, entraba a la cárcel y a base de DVDs aprendimos serigrafía juntos. Em, y literal, ahora que tengo la fábrica afuera, nosotros hablamos todo el tiempo. Si eso se resuelve fácil adentro de la cárcel cuando no teníamos nada, lo hicimos así y así. Y sí, adentro de la cárcel nació, se creció a 4 diferentes cárceles, 2 de máxima seguridad con los pandilleros que han visto en la tele con toda la cara, todo el rostro tatuado. Y se volvió algo fuerte. Y yo he visto últimamente en las redes sociales de aquí de Guatemala, están saliendo muchas fotos del proyecto que hicimos en la cárcel con los pandilleros, están de repente apareciendo en los medios y gente llamándome: "Mira, tu proyecto sigue". Y yo, pues, yo creo que me están tratando de llamar para que yo regrese a trabajar adentro de cárceles otra vez. es es que es un trabajo que muy pocos están dispuestos a hacer Mm, y que es necesario. Pero, ¿cómo llegaste al punto de crear la empresa de serigrafía? ¿Como más como un salto de fe, como siguiendo un instinto o combinado con escuchar la necesidad de las personas? era puro, ellas me pidieron ayuda con serigrafía, yo no entendí la palabra, lo tuvo que buscar en un diccionario a salir de la cárcel. Eh, Mis papás ya a este punto estaban muy preocupados por mí porque estaba viviendo en uno de los barrios nominados más peligrosos de Guatemala. Entonces, mi familia estaba muy pendiente de mí y yo aproveché de eso, si soy sincera. Yo llamé a mi tío y yo dije a mi tío: "Mira, dentro de la cárcel las chicas quieren poner una serigrafía". Yo vi que un pulpo de serigrafía en algunos insumos cuesta unos $1000 y mi tío me mandó $1000 y así es como nació el proyecto, pero a pura petición de las privadas de libertad, porque yo no sabía nada de estrategia de ventas, yo apenas conocía a algunas empresas en Guatemala y no tenía ni idea. Solo sabía que ellos querían hacer eso y vamos a hacerlo. Y es algo que se creció con pura prueba y error. Yo en un principio yo no decía a nadie que las cosas fueron hechas en la cárcel porque no sé si sea igual en Honduras, pero todos los comentarios en línea son: "Tírenles una bomba, mátenles todos".
Entonces yo sí, pensaba, si yo decía a la gente que son hechos en la cárcel las playeras, nadie nos iba a comprar. Pero cuando solo estaba vendiendo entre 20 y 25 playeras al mes, que es una nada, yo decía: "No tengo nada que perder". Yo voy a decirle a la gente que lo estamos haciendo adentro de la cárcel, y de repente más gente compra, no sé. Y eso fue el boom. Cuando yo anuncio que eso es hecho en la cárcel, la gente como que: "Wow, eso es algo muy diferente". Me di cuenta que muchas personas les gustaría ayudar, pero no necesariamente ir a la cárcel. Y si podían hacer sus playeras, en la cárcel sin tener que ir y saber que están ayudando, estaban dispuestos de hacerlo de esta forma, y la empresa sí dio un fuerte crecimiento a base de anunciar que todo fue hecho adentro de la cárcel. sí. Nosotros teníamos la experiencia, con la pastoral penitenciaria de se hacían velas, para Navidad se hacían, cosas espectaculares, y la gente sí tenía o tenían especial empatía por ser, un método de reinserción adentro de la cárcel o rechazo. No, Ujú. o era todo o nada, o empatizabas o rechazabas, no había término medio en ese área de mercadotecnia. Este, dentro de los momentos difíciles que has vivido en este proceso, que yo sé que en este entorno son muchos, ¿en algún momento has dudado? ¿Y Ah, y duda. cómo has superado? O sea, algún momento que has dicho: "Oh, Dios, ¿te escuché bien o no?". ¿Y cómo lo has superado? Porque llega algún momento de frustración que todos decimos: "Lo estaré haciendo bien, será lo que tenía que hacer", pero aquí estamos y aquí seguimos, y vamos superando un momento a la vez. Pues yo estaba tan entregada con esta mi propósito, nunca tuvo duda, si estuviera haciendo bien o no. Eso nunca me pasó a mi mente, porque yo no buscaba aprobación de la Ujú, sociedad, por decirte. ujú, Mi entrega fue a las personas que trabajaban conmigo, y nosotros nos manteníamos a pies juntos. Era como que cuando me sacaban en la prensa varias veces, porque en varias ocasiones me intentaron a sacar la mordida, no sé si se usa sí, el mismo término en Honduras, sí, y yo siempre negaba a pagar, y es es tan interesante cómo funcionan las cosas, y estoy feliz que yo aprendí, pero, de repente me sacaban en los medios. Después de haber negado pagar una mordida, a una semana o 2 semanas yo salía adentro de una prensa reconocido, bueno, la gringa curiosa que explota personas privadas de libertad para hacer su familia en los Estados Unidos de una casa. Cosas así. sí. Y y yo sí me sentí humillada, lloraba, pero las mismas personas de la cárcel decían: "Mira, gringa, te conocemos, sabemos que no estás haciendo eso. Además, sabemos que tu mamá es dentista y no estamos haciendo mucho dinero aquí". Y pero realmente fue como un grupo, como un esfuerzo. Mis esfuerzos venían de ellos, de que ellos tenían esta necesidad, porque en el 2000, voy a ver mi tatuaje, 2014, yo quebré la columna. Tengo 4 tornillos en la columna. Me decían de que ya no iba a caminar, me decían primero que no sabían si iba a sobrevivir, de ahí de que había un 60% probabilidad que yo no iba a volver a caminar. Yo entré en una depresión muy fuerte por el golpe que tomé y también por las medicinas que me estaban dando en el hospital. Y yo de verdad sentí muchas ganas de morir. Yo sentí que ya no quería, y de repente un día las privadas de libertad me llaman y me dicen: "Gringa, ¿cuándo vas a regresar a la cárcel?". Yo: "No sé, es que aquí te necesitamos, venga". Y yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a caminar de nuevo, yo necesitaba una enfermera en mi casa cuidándome.
pero esta misma enfermera que había contratado para cuidarme me robó mis cadenas y dinero en efectivo y la tuvo que despedir. Entonces, las chicas de la cárcel me dijeron, venga aquí a la cárcel, te vamos a cuidar. Y me fui a vivir en la cárcel un mes mientras recuperaba y ellas mismas me cuidaban y me recordaban de mi propósito. Entonces, este tiempo adentro de las cárceles, realmente las que me mantenían a pie eran ellos, las personas que trabajaban conmigo y que estaban moviendo adelante este proyecto, porque por mí no hubiera, pero por ellos sí. ¿Y cómo han pasado un poco más de 10 años? Si no estoy mal, 10 años. ¿Cómo qué ha pasado ahora? ¿Cómo está la serigrafía de la gringa ahora? Em, he visto que estás superactiva y mentoreada en tema de business y, eh, como llevando en paralelo estas 2, tanto el tema empresarial como el tema humano, que es el core de tu iniciativa, pero, ¿dónde están ahora? Eh, y y, ¿cómo ha crecido la empresa? Pues cuando salí de las cárceles fue porque la corrupción se había puesto insoportable en las cárceles. Y yo la verdad pensé de que era el mucha terapia, mucha terapia en que me involucré. Ya voy 4 años en terapia. Me di cuenta que mi historia no había terminado en salir de las cárceles, sino era el siguiente capítulo. Y estoy manejando una empresa sociedad anónima, no es una Ujú. ONG, no es una asociación. Nosotros todo lo que hacemos es a base de ventas, como una empresa normal. Y me ha dado cuenta que no necesitas el título de ONG o fundación o lo que sea para tratar a las personas como seres humanos con dignidad. El Exactamente. hecho de trabajo y darles sus prestaciones y respetar el horario. Mira, yo estudié derecho, yo ya sé todas las leyes, bueno, no por memoria, pero yo conozco las leyes laborales. No es difícil cumplir con las leyes laborales, no es difícil tratar con dignidad a los demás. Y yo he visto cómo la vida puede ser, no sé, puede ser una ayuda. No sé cómo explicarlo, pero la misma vida de cualquier persona puede hacer un impacto social sin necesidad del nombre de una ONG, porque si todas las empresas en todo el mundo trataban a todas las personas con respeto, con dignidad, no hubiera necesidad de ONGs. Si Sí, estuviéramos contratando a personas por su ética de su trabajo, por su estudio, por lo que sea, puchica, sería increíble, porque yo digo, no, es que no siento que yo doy la mía extra en mi empresa. Yo siento que doy la mínima. Y dando la mínima es mucho más que dan muchos. No sé si me explico, pero, sí. eh, yo doy a las personas que trabajan conmigo terapia psicológica. Yo no creo necesario haber pasado una niñez llena de trauma para necesitar psicología. Yo siento que todo ser humano que camina esa tierra tiene necesidad de una psicóloga, porque todos hemos encontrado diferentes tipos de trauma y todo nos afecta diferente. Entonces, en Serigrafía de la Gringa tratamos a nuestros empleados con su dignidad, tienen sus prestaciones, tienen sus vacaciones y también tienen terapia semanal donde pueden juntar con una psicóloga que es psicóloga industrial y criminóloga. Y es increíble ver cómo una empresa puede ser social. Y yo no quiero que Serigrafía de la Gringa sea ellos son diferentes. A mí me Ujú. gustaría ver a todas las empresas tratando a sus empleados así, dando oportunidades a la gente sin importar el barrio de donde son, sin importar si tienen antecedentes penales, porque yo te voy a decir una cosa, a casi todos que preguntan en Centroamérica, ¿confías en la justicia de tu país? Elena, ¿confías en la justicia de Honduras? Si te agarran mañana y te señalan de asesinato, ¿confías que te van a dar un buen juicio? Casi todos No. me dicen que no, que mi familia va a tener que pistear a alguien. Mira, eso es lo que yo escucho. Entonces, si no confiamos en la justicia,
¿por qué no estamos dando oportunidad de trabajo a personas que han tenido que pasar por eso? Porque nosotros que no confiamos, ¿cómo vamos a confiar en los jueces con ellos? Entonces, bueno, es Sí. otro tema que podríamos ir horas. Es lo que estás comentando ahorita, y quienes nos están viendo pueden entrar aquí, les dejamos el link de serigrafialagringa.com para que entren y conozcan el proyecto. Y justamente lo que estás comentando de una empresa, una sociedad establecida con todas las de la ley, con todos los temas fiscales, no pelear. Hay mucha separación a veces cuando trabajamos en temas humanitarios de, de ver, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con el sector privado, nosotros somos ONG. Y el sector privado, nosotros somos sector privado, no somos ONG, como que están peleados el uno con el otro y no pueden coexistir. Y lo estás demostrando de una manera espectacular, que sí se puede coexistir, y no tenés que ser una u otra para tratar a la gente Ujú, con dignidad, y que precisamente es un modelo increíble de reinserción, porque no estás haciendo un ensayo de una ujú, empresa, estás siendo una empresa con colaboradores en toda su dimensión, en todos sus derechos, sus deberes, como colaboradores. Estás muy esforzada también, me consta, con el tema de las terapias, eh, y, y cómo es bastante difícil bregar con el tema del estigma que hay, con el tema de antecedentes penales. Para mí ha sido una lucha que yo he tenido. Yo soy defensora de las causas imposibles a veces, wow. de que el tema de los antecedentes penales segregan y separan y son discriminatorios, y no queremos paz, pero no queremos construir una cultura de la paz, que es también por medio de estas segundas oportunidades. ¿Qué ¿Cómo ha visto que es el cambio de estas personas que están trabajando, que están llevando pan a su casa, que están en un ambiente seguro, trabajando y creando y creciendo? Eh, ¿cómo es ese cambio que has visto? ¿Cómo trascienden de salir de ser ex privados de libertad a ser personas integradas en la economía de Guatemala? Pues, en un principio siempre es un poco difícil, bueno, bastante difícil, porque tenemos que entender una cosa importante. Mayoría de las personas que laboran conmigo vienen de niñeces donde no les enseñaron que la saludable era lo correcto. Tienen de así raíces muy traumáticas. Entonces, cuando llegan a un trabajo donde las traten con dignidad, donde no hay golpes, donde no hay maltratos, primero que hacen es que algo está mal. Algo está mal porque no me están tratando mal. Pero después de que logramos pasar esta primer prueba, podrías decir, y si es largo, es un año. Normalmente dura un año para que de verdad la persona empiece a reconocer que están bien. Pero después de este año Ujú, de estructura, de disciplina, de terapia, lo más importante, empezamos a ver personas reconocer de que son personas dignos y personas que merecen estar en un área saludable, que ellos son personas que esto es lo normal. Lo antes de la trauma, la injusticia, eso no era lo normal, pero tienes que tener la paciencia para poder pasar ese primer año que va a ser duro. Es lo mismo cuando hay personas que adoptan niños grandes, el primer año ujú. es duro, o hasta los 10 años son duros porque el niño no está acostumbrado de tener una vida saludable. Entonces, lo bonito es que nosotros ya sabemos eso. Entonces, cuando entran y ya tenemos a muchas personas que han pasado lo que ellos han pasado, entonces no tarda tanto como en otros lugares donde
no tenés esos años de experiencia. Ahora entra alguien nueva y dice: "Ah, yo conocí a Rocío, ella era bien loca, pero la ven bien". Y Ujú. dicen: "Puchica, okey, algo aquí sí está sano". Pero ha ayudado estos 16 años para poder ahora entras a la empresa y no tenemos gente loco quebrando cosas, robos, nada de eso se ve, porque hemos logrado construir desde un tatuaje en la limonada. Es así como comenzamos hablando de cómo las cárceles eran microciudades y eran un ejemplo, o eran un paralelo de la sociedad. Ahora, como narras que es, serigrafía de la gringa, es también como un modelo de una sociedad sanándose, de Ujú, una sociedad reconstruyéndose y viendo para adelante y demostrando que es posible. ujú. Sí, yo digo a las empresas que ahora, gracias a Dios, tenemos empresas grandes, reconocidos, que nos contratan para hacer sus uniformes. Suzuki es uno que está conocido internacionalmente, no es nuestro más gran cliente, pero es uno muy reconocido. Es que yo digo, ya me cansé que la gente solo habla malos de nuestros países. La gente Sí, de afuera, ay, Honduras, qué peligroso. Guatemala, ay, no, qué mala. Yo quiero de que podemos romper estos estigmas, rompiendo el ciclo desde su raíz, para que puedan empezar a reconocer nuestros países por lo belleza que es. Porque Guatemala, y estoy segura que Honduras igual, tiene muchas cosas bellas que no se logran apreciar por esta tacha, esta fachada de violencia. Y yo siento que la forma de romperlo, y creo que hay muchas personas de acuerdo conmigo, es la oportunidad que tú y yo tenemos. totalmente. Y para ir terminando esta conversación, que pudiéramos irnos de largo por varias horas, si pudieras invitar a las personas que nos ven a construir desde en su vida un pequeño experimento de esperanza que la sociedad necesita, ¿qué sería? Un pequeño experimento. Bueno, empatía. Eso es empezar con empatía, pero yo me pongo a pensar eh, voy a ponerme a pensar en las personas que contratan empleados para venir a trabajar en sus casas, porque yo creo que muchas personas que ven podcasts así tienen empleados que llegan a trabajar en su casa. ¿Quién serías tú si hubieras nacido a esta persona? Y empezar a cuestionar quién serías. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu madre que llega a una casa a hacer oficio? ¿Cómo la tratarías de frente si fueras tu mamá? Entonces, hay cosas así pequeños desde ahorita que podemos empezar a hacer. Y no es necesario que estás tratando mal a tu empleado, no, nada que ver, pero para que empieces a empatizar con algo que tienes cerca. ¿Qué sería diferente? ¿Cómo serías tú? ¿Qué sería tu vida? ¿Será que tendrás todo lo que tienes si tu mamá fuera empleada doméstica? Entonces, empezar a poder empatizar con algo que se ve todos los días y de ahí pasándolo a otras cosas. Ahora los que vienen con la basura. ¿Quién sería yo Sí. si mi papá fuera el quien recoge la basura? Son cosas así donde yo desde niña, gracias a mis papás, yo empecé a pensar, ¿qué pasa si yo hubiera nacido aquí en Rumania, en este orfanato? No sé. Yo siempre fui una niña muy Ujú. analítica. Yo siempre quería entender y saber y no sé. Pero eso es parte de la empatía, es ponerte en el lugar de la otra persona. Y cuando logras hacer eso, podemos empezar a lograr hacer mucho más. Excelente. Muchas gracias, Ashley, por haber venido. Nos costó cuadrar esta entrevista, pero lo logramos y valió Hay luz. totalmente la pena. Hay luz. Mil gracias, Ashley. Gracias por invitarme y yes. Se logró. Y Esta espero lo mejor con su podcast. Gracias, gracias. Sí, esta es tu casa y seguramente tenemos un episodio 2 contando más milestone logrados por la gringa en Guatemala. Buenísimo, me parece.
Gracias. Y nada, les invito a que nos sigan y a todo la burocracia de YouTube, la campanita, síganos y like y compartan este mensaje, así como compartimos los memes y todo esto en TikTok y todo. Vamos a compartir también la esperanza y las buenas noticias. Así que hasta la próxima.